al meditar hoy el texto del Evangelio, Marcos 3, 22 al 30, nos encontramos con unos escribas que habían bajado de Jerusalén. Ellos, al observar el actuar de Jesús, en lugar de convertirse, critican a Jesús. Jesús los invita a acercarse y conversa con ellos. Los confronta por la dureza de su corazón, les reclama por su falta de fe, los cuestiona por criticar en lugar de creer. Por más motivos que Jesús les da para que crean en Él, ellos siguen sin abrirse a la fe y prefieren decir que el poder con el que Jesús obra milagros proviene del demonio. ¡Qué afirmación más absurda! Pero seguramente si no es de esta manera, ellos piensan no van a lograr su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Los escribas, como los fariseos, lo que pretenden es confundir a las gentes para que se aparten de Jesús, para que no crean en Él, para que no le sigan. Como si no les pareciera suficiente su falta de fe, quieren dañar la fe de los demás. Cuidado con dañar la fe de los demás. Si no quieres ir a la Eucaristía, es tu decisión, pero no desanimes a otros. Si no tienes la humildad de hacer tu confesión con un sacerdote, tú verás, pero eso no te da derecho a decir a los demás que va de ir a confesarse con otro que es igual o peor que tú. Y si no te gustan las imágenes, pues no es obligación que las tenga, pero no tienes por qué criticar a aquel a quien en una imagen encuentra inspiración para orar, para experimentar la presencia, la cercanía y el amor de Jesús y de la Santísima Virgen María. Si no te gusta el escapulario, no lo lleves, pero no muestres desprecio hacia quien encuentra en este sacramental una seguridad de la protección de Dios. Aquella odiosa actitud de los escribas, Jesús la reprocha, y a quienes deciden voluntariamente mantenerse en su incredulidad y en su pecado, Jesús les advierte estar pecando contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo consiste en mantenerse voluntariamente en pecado, sin mostrar arrepentimiento. Y la mala noticia, la noticia más trágica, es que este pecado es el único pecado que no será perdonado. Todo pecado será perdonado a los hombres, pero el pecado contra el Espíritu Santo no se perdonará jamás. Y no será perdonado no porque Dios no quiera perdonarlo, Dios siempre quiere perdonar. Y no porque no pueda perdonarlo, Dios todo pecado lo puede perdonar. Si el pecado contra el Espíritu Santo Dios no lo perdona, no es porque Él no quiera o no pueda, sino porque donde no hay arrepentimiento, no puede haber perdón. Cuidado con caer en el pecado contra el Espíritu Santo, pues este pecado nunca será perdonado y conduce inevitablemente al infierno. Cuidado con este pecado, cuidado con no saber distinguirlo, porque no solo se peca contra el Espíritu Santo cerrándose voluntariamente a la fe o negando voluntariamente a Dios, sino que también se peca contra el Espíritu Santo postergando voluntariamente la confesión,
aplazando voluntariamente el arrepentimiento, dejando voluntariamente para después la conversión y el cambio de vida. Estas situaciones nos ponen en riesgo de morir sin la gracia del arrepentimiento y del perdón. La doctrina católica nos ha enseñado a diferenciar tres formas del pecado. Existe el pecado mortal, existe el pecado venial y existen los pecados especiales. Los pecados mortales apartan al hombre de Dios y lo llevan al infierno. Y solamente a través de una buena confesión pueden ser perdonados. Los pecados veniales, que son pecados leves como una pequeña mentira que no perjudica a nadie, o una glotonería que no traiga perjuicios serios a la salud, o ceder a unos minutos a la pereza y quedarme escaso de tiempo para la oración. Estos pecados son veniales. También nos apartan de Dios, pero no nos hacen merecer el infierno, solo el purgatorio. Estos pecados veniales son perdonados a través de un acto de contrición y arrepentimiento y practicando algún otro acto de piedad como el rezo del Vía Crucis, el rezo del Santo Rosario o una obra de misericordia. Ayudar a un enfermo, visitar al que está en la cárcel, compartir nuestros bienes con los necesitados, en fin. Ahora, la diferencia entre el pecado mortal y el pecado venial es su gravedad. La diferencia del pecado contra el Espíritu Santo y cualquier otro pecado es la voluntad. Voluntariamente la persona decide estar apartada de Dios. Tanto el pecado mortal como el venial pueden ser perdonados, pero el pecado contra el Espíritu Santo no se perdonará jamás. Voy a mencionar algunas formas de pecado contra el Espíritu Santo para que hagamos hoy un examen de conciencia, no sea que estemos cayendo en este pecado y no nos hayamos dado cuenta. Se peca contra el Espíritu Santo cuando se cae en la desesperación. La desesperación es el pecado de quienes se sienten tan pecadores que no buscan la confesión porque creen que no vale la pena y que por más que se confiesen ya tienen asegurado el infierno. Se peca contra el Espíritu Santo cuando se cae en la presunción. La presunción es el pecado de quienes se creen tan buenos que piensan que para ellos no es necesaria la confesión ni la conversión. Se peca contra el Espíritu Santo cuando se niegan verdades de fe. La negación de las verdades de la fe es el pecado de quienes están más seguros de sus propias ideas, de sus propias opiniones, que de la reflexión que durante más de 2000 años la Iglesia ha realizado cuidadosamente en oración y bajo la asistencia del Espíritu Santo. Este es un pecado contra el Espíritu Santo porque pone en duda que sea el Espíritu Santo quien le ha revelado a la Iglesia esas verdades que ella nos ha propuesto creer. Se peca contra el Espíritu Santo cuando hay obstinación en el pecado. La obstinación en el pecado es la falta de quien peca no por debilidad, no porque tuvo una tentación, sino porque disfruta pecar. Y quien ama pecar no debe acudir a la confesión, pues la condición para ser absueltos, para ser perdonados, es dolerse del pecado y proponerse no volver a apartarse de Dios. También se peca contra el Espíritu Santo con la impenitencia final. La impenitencia final es el pecado de quien, sabiéndose en peligro de muerte, continúa obstinado, continúa firme en su pecado y en su desprecio a Dios y a los sacramentos. Finalmente se peca contra el Espíritu Santo cuando se posterga la conversión.
La postergación de la conversión es el pecado de quien se propone apartarse de su pecado, pero al final de su vida. Me voy a apartar del pecado, pero no hoy, no en unos días, sino al final de la vida. Este tal vez es una de las formas de pecado contra el Espíritu Santo más comunes. Por poner un ejemplo, quien vive en unión libre. Esa persona vive así y piensa que a la hora de morir se confesará y recibirá el perdón. Pero yo le pregunto, ¿acaso tuvo el privilegio de acordar con Dios una cita con día y hora exactas para morir? Cuidado. El día de mi muerte puede ser hoy. Nadie puede asegurarme cuánto tiempo de vida me queda. Como se puede ver, los pecados contra el Espíritu Santo tienen como rasgo particular que en ellos se cae no por debilidad, sino que son el resultado de una decisión voluntaria. Dios da a todos la oportunidad de salvarse y de ir al cielo. Dios perdona a todo aquel que humilde y sinceramente arrepentido se acerca a Él. Pero Dios no puede perdonar y no puede salvar a quien no quiere salvarse y a quien no busca el perdón a través del sacramento de la reconciliación y a través de un verdadero y sincero arrepentimiento y propósito de cambio. Dios no puede salvar al que persiste en el pecado voluntariamente. Una de las formas de pecado contra el Espíritu Santo más comunes. Por poner un ejemplo, quien vive en unión libre. Esa persona vive así y piensa que a la hora de morir se confesará y recibirá el perdón. Pero yo le pregunto, ¿acaso tuvo el privilegio de acordar con Dios una cita con día y hora exactas para morir? Cuidado. El día de mi muerte puede ser hoy. Nadie puede asegurarme cuánto tiempo de vida me queda. Como se puede ver, los pecados contra el Espíritu Santo tienen como rasgo particular que en ellos se cae no por debilidad, sino que son el resultado de una decisión voluntaria. Dios da a todos la oportunidad de salvarse y de ir al cielo. Dios perdona a todo aquel que humilde y sinceramente arrepentido se acerca a Él. Pero Dios no puede perdonar y no puede salvar a quien no quiere salvarse y a quien no busca el perdón a través del sacramento de la reconciliación y a través de un verdadero y sincero arrepentimiento y propósito de cambio. Dios no puede salvar al que persiste en el pecado voluntariamente.